gracias por la invitación. Bueno, vamos a hacer, a ver si le gusta la idea. Yo he traído algunas frases, algunos decires de gente que va de la calaña de Groucho Marx, del Marqués de Sade, de Publio, el poeta romano, de Quevedo, que tenía muy mala leche, sobre los jueces. Y a partir de ahí, yo quiero que usted comente esta frase y hablamos de lo que hace un juez, de lo que hace un juez de distrito en Miami-Dade, que tal vez mucha gente no lo tiene muy claro. ¿Está listo para la primera frase? Nací listo, como dicen los cubanos. Bueno, el Marqués de Sade, que ya le conocemos todos, más o menos, dejó dicho, la ley solo existe para los pobres. ¿Cierto o falso? Yo creo que hay un grano de verdad en eso. Yo creo que las personas que tienen mucho dinero, tienen poder político, yo creo que lamentablemente en todas las sociedades se le aplica una ley muy diferente. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso del presidente de los Estados Unidos, que fue encontrado culpable de 34 acusaciones de fraude y francamente no se sintió sancionado. También tenemos el caso de que se robó documentos secretos y ultra secretos que no ha sido sancionado por eso. También tuvimos el caso de manifestar o tratar de crear un estado de golpe de estado. No se le hizo justicia a eso y yo creo que la gente que tiene dinero sí tiene más posibilidades. Y la culpa no es del sistema, la culpa es de los jueces, la culpa es de los fiscales, la culpa es del pueblo que permite o tolera ese tipo de injusticia. Yo no recomiendo el señor porque me parece que es un tipo bastante desviado de la moral y de la decencia, pero sí creo que en ese comentario tiene verdad. Simplemente porque sea una persona repugnante no quiere decir que lo que está diciendo es mentira. Claro. Y yo creo que tenemos que hacer el trabajo diariamente en las Cortes de Justicia para asegurarnos que eso no ocurra, que no hay una doble justicia, un doble sistema, uno para los pobres y los que no tienen poder y otro para los poderosos. Y yo creo que esa es la aspiración de los Estados Unidos de América. Desgraciadamente, en muchos casos, lo hemos visto que no es así. Hoy mismo estamos viendo que están persiguiendo a personas que están aquí, quizás ilegalmente, pero que son personas trabajadoras, que son personas que contribuyen a la nación. Sin embargo, permitimos a otros individuos que han cometido crímenes terribles. Por ejemplo, ahora mismo el presidente Trump ha propuesto una idea de $1 millón para entrar y legalizar su situación en los Estados Unidos. Bueno, eso no va a ayudar a los pobres. Eso no va a ayudar a un pobre mexicano, un pobre dominicano, un pobre colombiano. Eso va a ayudar a los ricos solamente. Y creo que esa doble moral, si la toleramos, se convierte en los pecados más grandes del sistema de justicia. Hablando ya de lo que hace un juez, señor Bilián, ¿cuáles son las habilidades más importantes que debe tener un juez hoy por hoy? Bueno, primero que todo, ser humilde. Yo creo que es muy importante, es un privilegio ser juez, pero también utilizar la experiencia para hacer justicia, no solamente para un lado o para el otro, para ambos lados. Eso no es siempre fácil. Uno tiene que poner afuera sus sentimientos políticos, sus sentimientos religiosos. Uno tiene que ser un árbitro neutral. Yo siempre comparo mucho esto con los deportes. Si uno está apoyando a un equipo, no debe de ser árbitro, porque no puede ser justo para ambos equipos. Uno tiene que aplicar la regla de la manera más justa, con más igualdad, y de cierta manera cegarse de otros factores que uno usa en la vida cotidiana. La raza de una persona, la religión, el partido político. Yo, por ejemplo, cuando me hice juez, me quité de un partido político porque no creo que un juez debe ser activista de ninguna manera, de ningún partido, ni debe ser liberal ni conservador. Lo que tiene que hacer es aplicar la ley con el espíritu de la justicia. Y esa es una palabra que utilizamos mucho, justicia. Pero la justicia es siempre difícil estar congelándola en un momento para que todos los lados se sientan que están amparados por la ley y por el sistema que tenemos. Así que yo creo que eso es lo más importante para un juez, esa neutralidad en la aplicación de las leyes. Hay un poeta romano nacido en Siria, yo no sabía que había nacido en Siria, Publio, que dejó dicho, la absolución del culpable es la condena del juez. En algún momento de su dilatada carrera, juez Milián, ¿usted ha sentido que el culpable, que el caso se le ha ido de las manos y la persona que debió resultar culpable salió absuelto porque el gran jurado decidió que debía salir absuelto? Bueno, no. Primero que hay que entender una cosa, para decírselo, mi bisabuelo era sirio, para que lo entiendan, precisamente de la capital, de Damasco. Ah, mira. Y sí, no, yo siempre le digo a la gente, porque cuando yo estaba en Arabia Saudita y en Irán o en Irak durante la primera guerra del Golfo,
que tenía bigote y tenía pelo, y muchos se equivocaban, pensaban que yo era árabe, y yo nada más que sé unas palabras que nunca utilizaría en público en árabe. Pero yo creo que en el momento que se hace ese comentario, no había el derecho a juicio por jurado. El Exacto, derecho sí. a juicio por jurado es una cosa que se ha ido evolucionando desde la época en Inglaterra de la Carta Magna, que le daba ciertos derechos, no a todo el mundo, pero le daba ciertos derechos, y entonces se convierte en parte del baluarte de la ley de los Estados Unidos de América. Entonces, en un juicio penal, es el jurado que decide si uno es culpable o no culpable. El juez se reserva el derecho de anular el juicio si estima que no había suficiente evidencia para la condena. Esa es la herramienta del juez, anular el juicio. Anular el juicio. El juez no se puede sobreimponer y encontrar a una persona que es encontrada no culpable. Fíjate que uso la palabra no culpable, no inocente. No culpable, no lo puede encontrar culpable, pero sí tiene la potestad para desestimar un caso donde una persona es encontrada culpable, pero sin embargo, en su preparación, su educación, si el juez estima que no hay suficientes pruebas o evidencia, o el peso de la evidencia no apoya una condena de culpabilidad, el juez lo puede desestimar. Es decir, el juez tiene poder de anular, pero no de encontrar culpable. Entonces, yo nunca he tenido esa experiencia. Yo siempre me he sentido muy cómodo. Yo sí he tenido como fiscal, como abogado defensor y como juez casos que la persona la han encontrado culpable o inocente, y yo pensaba otra cosa, ¿no? Lo opuesto. Pero yo nunca he tenido, y gracias a Dios le doy por esto, porque eso es una carga muy grande moralmente. Claro. Nunca he visto una persona que yo pensaba que era inocente ser condenada por un tribunal. Y eso es importantísimo porque, en resumidas cuentas, la tradición de la jurisprudencia norteamericana, que va a la jurisprudencia inglesa, es que es preferible que 100 culpables salgan libres a que una persona inocente sea condenada. Eso es una frase muy representativa del espíritu de la ley norteamericana. Así que cuando vemos un tipo como O.J. Simpson, que para mí, como observador, era obviamente culpable de ese doble homicidio, tenemos que entender que la base, el fundamento de la ley norteamericana es preferible ver a un culpable escapar de la sanción de la ley a condenar a un hombre inocente. La gente a veces no entiende cómo se puede controlar la gestión de un juez. A veces pensamos que los jueces están por encima del bien y del mal, y no es así. ¿Cuáles son los mecanismos de control para verificar lo que está haciendo un juez, si está haciendo bien, mal o regular? Bueno, normalmente son los jurados, los tribunales, los que vienen ante ese tribunal y lo van juzgando día por día. Y me refiero también a los abogados, ¿no? Los fiscales, los abogados defensores. Estoy hablando del mundo criminal, el mundo penal. Pero yo creo que también uno tiene que juzgar a un juez por la experiencia, la totalidad de la experiencia. Los jueces son, obviamente, y pienso que lo soy, ser humano. Y los seres humanos se pueden equivocar. Pero yo creo que cuando uno mantiene un espíritu de humildad diariamente, es importantísimo. ¿Por qué digo humildad? Porque yo he visto muchos jueces que cuando toman el puesto, se ponen la toga, dicen, esto es un día muy grande para mí, me siento muy humilde, pero después se le olvida. La arrogancia, la prepotencia es un arma muy negativa que se le puede asombrar o hacerle sombra a un juez en sus decisiones diariamente. Hay mucho estrellato en el mundo de los jueces, mucho divismo, mucha gente que se cree la última Coca-Cola del desierto. Bueno, o como decían en Panamá cuando yo estuve destacado, se creía que es la mona de Tarzán. Pero esa está mejor. A mí me encantó esa frase. Primero esa está mejor. En Panamá, durante la operación Causa Justa, pero sí, yo creo que eso es un problema, yo creo que eso es un vicio de la profesión, y creo que todos los días cuando yo me pongo la toga, gracias a Dios estoy acompañado por mi perrita Aspirina, me recuerdo que uno tiene que ser muy humilde en aceptar ese poder. Un juez famoso americano decía, la toga pesa unas cuantas onzas, pero el peso y la impresión que le causa al ser humano es enorme. Entonces yo creo que todos los días nos debemos de recordar de eso. Pero también hay otro problema que existe, la corrupción. Desgraciadamente la hemos tenido aquí en Miami, la tuvimos en una operación que se llamaba Court Broom, que en español es escoba de las cortes, que había un sinnúmero de jueces que estaban aceptando sobornos por sus decisiones. Y hasta uno que fue tan cínico que aceptó un soborno de $25,000 por dar el nombre de un informante que le habían dicho, esto era una operación controlada, encubierta, le habían dicho que iban a asesinar a ese informante, y tranquilamente por $25,000 entregó lo que él le parecía que iba a ser la vida de un ser humano que estaba tratando de ayudar a las autoridades. También en Chicago hubo una operación famosa que se llamaba Greylord, que en esa operación un fiscal se sintió ofendido por la corrupción masiva o sistemática que existía en el sistema
donde jueces y fiscales y abogados defensores daban justicia al mejor postor, el que daba más dinero. Así que tenemos ese problema. Pero hay otro tipo de corrupción que yo creo que es peor. No es tan fácil de detectar como la de los sobornos. Es la corrupción intelectual. Cuando un juez se permite no tomar la decisión de lo que las pautas que dictaminan las leyes, de hacer justicia para todos, dejarse llevar por los principios, que es lo más importante, los principios que están gobernando nuestro sistema de justicia y nuestra democracia, yo creo que ese tipo de corrupción que no se ve abiertamente, yo creo que eso es un defecto muy grande. Y eso no hay manera de medirlo. Uno siempre tiene que jugar a los jueces por las decisiones que toman y las consecuencias de esas decisiones. Y yo lamento mucho, entre mi profesión de abogado, de fiscal, de juez, creo que uno tiene que contemplar los errores del pasado para no repetirlos. Por ejemplo, en el año 1895 se tomó una decisión que decía que discriminar contra un hispano, contra un negro, era constitucional. Eso ha sido nombrada una de las peores decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos y se demoró más de 60 años para ser anulada esa decisión. Pero yo digo, bueno, el único juez que estuvo en contra de esa decisión se convirtió en un héroe, siendo un disidente de esa decisión de la Corte Suprema. También tuvimos el famoso caso que decidieron en Plessy contra Ferguson, que se decía que un negro o una negra era una esclava y era propiedad de ese amo que tenía. Entonces, yo estudio las decisiones buenas, pero estudio las decisiones malas para nunca estar fuera de sincronía con la justicia y los tiempos en que vivimos. Usted ha dicho algo que me ha recordado Mockingbird, ¿sabes? ¿Se acuerda? La novela de Harper Lee, Para matar al ruiseñor, claro, que es una película fascinante. Y yo veo lo que hace ese abogado y que va contra viento y marea y digo, wow, es que hay gente increíble dando la batalla. Por cierto, ahora que el país está tan dividido, tan crispado y tan polarizado, por eso es que digo que la realidad y la actualidad informativa apesta cada vez más. ¿Hay mucho partidismo político entre los jueces en el sur de la Florida? ¿Se nota mucho? No lo creo que se note mucho, porque los jueces están prohibidos en la Florida por la Constitución de declarar su afiliación política. Es decir, un juez no le puede contestar a usted si es un demócrata, un republicano, de qué partidismo pertenece. Ni puede hacer proselitismo político en la cafetería ahí de la corte cuando ustedes están tomándose un café, tampoco puede hacerlo. Bueno, yo no tomo mucho café en la corte, te digo la verdad, porque yo padezco de insomnio. Entonces ya. Pero yo no, francamente, yo no veo mucho partidismo. Yo lo que sí veo es que hay un concepto que se ha convertido en decisiones partidistas, especialmente de las Cortes de Apelaciones. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo ahora de la Corte Suprema Americana. En una decisión que tomó la Corte Suprema no hace mucho tiempo, el juez Alito, el juez de la Corte Suprema, dijo que una mujer no tenía derecho a un aborto, de que no había nada en la Constitución. Y él es uno de los jueces que no cree en la evolución de la Constitución, es decir, es un originalista y se guía por los principios de cuando fue formulada la Constitución hace 250 años. Por Dios. Él no toma cuenta de que los que hicieron la Constitución eran hombres, casi todos, bueno, todos eran hombres, eran adinerados, algunos tenían esclavos y casi todos eran cristianos. Entonces tenían su formación. Ellos no piensan que el país ha evolucionado legalmente o de justicia. Entonces, él dijo que no se veía nada del derecho al aborto, el derecho de una mujer de tener un aborto. Sin embargo, este mismo juez, después, más adelante, ha sido partícipe en la decisión de la Corte Suprema de decir que un presidente tiene inmunidad. Eso no se encuentra en ningún lugar en la Constitución norteamericana. Entonces, yo creo que cuando un estudiante de Derecho, un catedrático, se pone a analizar esas opiniones, dice, bueno, por un lado me estás diciendo que esto no existe y no se puede aceptar, a pesar de que ha sido la ley de este país por más de 40 y pico de años. Sin embargo, me estás diciendo, estás creando una nueva inmunidad que no existía, que nunca se ha nombrado por ningún presidente, que hasta ahora no existía ni en la imaginación. Porque en la misma decisión, en el año 73, cuando Nixon era presidente, la Corte Suprema, en aquel momento, por unanimidad, dijo que el presidente no tenía ningún privilegio ejecutivo para esconder pruebas. Entonces, esas son las cosas que yo creo que crean polémica. Claro. La ley hay que ser consistente en su aplicación, no selectivamente. Y un juez, ninguna corte debe estar legislando o creando nuevas leyes. Lo que debe estar haciendo es aceptando la evolución de nuestros principios y nuestros conceptos constitucionales. Voy a 3 minutos de publicidad y después quiero centrarme en la Corte Suprema de Justicia, porque cada día en la calle la gente tiene una percepción increíble. La Corte Suprema ya no nos representa a todos.